Sentido Económico 2025. Bienvenidos a nuestro episodio número 164 de Sentido Económico, como siempre, junto al señor Sebastián Bordato, que hoy lo tenemos un poquito lejos, pero cerca acá, porque está acá con nosotros vía comunicación. ¿Cómo estamos, Seba? Buen día. Buen día para todos. ¿Cómo te va, Ale? Un programa más. Otro episodio que estamos, en este mes vamos a cumplir los 4 años. Pero qué bien, ¿qué día? A mí me parece que fue el 8, me parece que fue el 8 de junio el primer episodio de Sentido Económico en año 2021. Así que estamos ahí al borde de cumplir los 4 añitos de existencia como programa radial. Primero, contémosle esto también a nuestros oyentes que después nos escuchan en el episodio que cargamos en Spotify, como programa radial, algunos solo, y después se convirtió en podcast, que está como Sentido Económico en Spotify. Así que estamos ahí al borde de celebrar los 4 añitos de Sentido Económico, así que bueno, contentos también por eso y por la continuidad que pudo tener esta entrega que mucha gente espera ya, y que en algunos casos a veces cuando por ahí tuvimos algún corrimiento de días o algo, lo extrañan. Así que bueno, acá estamos cumpliendo con nuestros oyentes y cumpliendo también con nuestros oyentes remotos que tenemos en diferentes lugares del país y del mundo a través de Spotify. Así que bueno, acá muy contentos con esta situación en la que nos encontramos, y con muy buena repercusión, con muy buen feedback, con unos niveles de audiencia en Spotify muy interesantes, así que muy bien con todo eso. Se va. Así que seguro, bueno. Porque lo que hacemos es federalizar al mercado, ¿no? Acorde lo dice la nueva ley de mercado de capitales, que ya no es tan nueva, allá por el 2012, que fue reformulada o modificada un poquito, no mucho, complementada, vamos a decir, por la ley del 2018 de mercado de capitales. En realidad ahí fue la de financiamiento productivo, donde se hizo mucho hincapié en el mundo pyme, meter algunas cositas fintech y los fondos cerrados, pero la ley del 2012 es la que permitió el andamiaje que hoy tenemos, y justamente federalizar el mercado era una de las premisas de esa ley, y nosotros la hacemos carne acá en el Sentido Económico. Así es, porque bueno, hasta ese momento previo todo estaba muy concentrado en las grandes urbes y fundamentalmente en Buenos Aires, ¿no? Vos que sos un tipo con años de trayectoria, deberás saber, sí, o darnos una referencia de eso, ¿no? Sí, lo charlaba un poco en una charla que hubo en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Misiones, y me sentí viejo, Ale, porque claro, yo empecé en el 98, y la ley que existía en ese momento del mercado de capitales era de los años 60, pero te acordarás que en convertibilidad hubo una serie de reformas y leyes muy poderosas, creación de ART, creación de AFJP, todo eso le dio liquidez a los mercados. Y bueno, sí, la que existió desde el 92 es la 24083, que es la Ley de Fondos Comunes de Inversión, que es muy buena, y que simplemente la del 2012 la mejoró un poquito, pero el andamiaje central de la Ley de Fondos Comunes de Inversión, que nació en el 92, con Domingo Cavallo como ministro de Economía, fue muy buena, copiada obviamente con los mejores estándares, lo mismo que pasó en el 2012 para todo el mercado de capitales, pero ahí nació y se gestó, y yo empecé en los fondos de inversión, este nuevo andamiaje donde hay una sociedad, en ese momento se llamaba depositaria, que es un banco que está escindido el patrimonio de lo que es el patrimonio propio del banco. Entonces, si el banco se funde, los activos que están en un fondo de inversión están protegidos, y una sociedad gerente que es simplemente la que administra, y un custodio general que es Caja de Valores, donde ahí también se depositan, o esos bancos, esa entidad financiera que actúa como sociedad depositaria, que se llamaba hasta ese momento, depositan los títulos en una cuenta depositante, y genera que el mercado, y eso que hemos tenido crisis, sea mucho más robusto, por lo menos desde el lado de las contrapartes. ¿Te acordarás, Ale? Vos sos más joven que yo, pero Ponele.
te acordarás que en los 80 y los 90 hubo muchas quiebras de banco. Claro. Eso después no volvió a pasar después del 2001, 2002. También el Banco Central fortaleció y dejó de mezclar pesos con dólares, cosa que vamos a tratar en este programa, porque ahora Cavallo vuelve a aparecer y vuelve a pedir que hay que mezclar los pesos con los dólares para que la economía crezca. Y bueno, eso permitió que el sistema financiero en general esté mucho más robusto. Después está el problema de cada activo, ¿no? Si la deuda que emite un Estado es pagable o no, la deuda que emite un privado sea pagable o no, ese es otro riesgo, pero hablamos del riesgo contraparte. Exactamente. Bueno, antes de arrancar con un repaso también por alguna de las novedades más importantes, te cuento que Net Finance acompaña el crecimiento de las inversiones personales y financiamiento PYME, optimizando los flujos de caja desde el litoral y con presencia en todo el país. Net Finance, agente asesor global de inversión, matrícula CNB 1158. Seba, si te parece, arrancamos un poquito con este tema que ya viene instalado y no sé si digo en debate, pero sí muy difundido, porque la verdad que a la luz de lo reciente del levantamiento parcial, por lo menos para personas físicas del cepo, sorprende bastante, y que es que el fogonazo inflacionario parece ser de que no ocurrió, o sea, por lo menos como muchos economistas pronosticaban, ¿no? Porque distintas consultoras privadas están coincidiendo en que la inflación de mayo ahora se habría ubicado en el 2% o inclusive por debajo del 2%, ¿no? En un registro mensual más bajo desde los índices de pandemia, meses de pandemia en año 2020. Así que bueno, hay una fuerte desaceleración en la comparación interanual, en este contexto de estabilidad cambiaria, menos impuestos en algunos casos también, caídas en algunos precios claves como el de los alimentos, porque vos comentabas también cuando mencionábamos el tema de la medición del IPC anterior, de que alimentos había tenido, y en los videos que también haces en los Reels en Instagram para Net Finance, de que alimentos había tenido, digamos, un peso muy importante y ahí hubo una desaceleración bastante significativa. Si querés, te cuento un poquito qué vienen pronosticando algunas consultoras privadas y vamos haciendo un ping-pong ahí con esto. ¿Te parece? Contame, Ale, contame que me interesa. Bueno, CIT de Camilo Tiscornia y de María Castiglione dice que los precios minoristas ellos miden en el Gran Buenos Aires, porque eso también hay que tenerlo en cuenta. Hay muchos números privados que miden AMBA, que miden Ciudad de Buenos Aires, que no miden todo el país, porque no pueden, porque son privados, digamos, y no tienen una estructura como la que tiene el INDEC en diferentes lugares para hacer las mediciones en todos lados. Pero igualmente esos números sirven como referencia. CIT decía 1,8, destacando la estabilidad cambiaria, la reducción de impuestos, las promociones comerciales. Aparentemente el tema de la rebaja a través del hot sale también habría influido positivamente en el tema de la baja de la inflación. Yo menciono, solamente hago este desglose, después voy a mencionar solamente los números de las otras consultoras e instituciones que miden inflación en diferentes lugares, porque también le incluyeron dentro de el análisis de que hubo menores lluvias, especialmente en la primera mitad del mes, lo que contribuyó a que haya una mejora también en las condiciones logísticas y eso impactó también en la evolución de los precios. Hay una fundación muy conocida que se llama Libertad y Progreso, que queremos tener a alguien de Libertad y Progreso en algún programa charlando con nosotros próximamente, que hizo una medición idéntica a la de CIT, 1,8%. Equilibra, por ejemplo, informó que a través del relevamiento de 130.000, más de 130.000 precios y a través de modelos econométricos, el nivel general se ubicó en el 2% y el IPC núcleo 2,5%. ¿Sí? EcoGo, al que le da con un hacha al presidente, cada tanto, estimó que la inflación de mayo también se habría ubicado en el 2% mensual. Analítica dice 2,1 y para junio ya pronostican 1,8. Un amigo de este espacio, Ramiro Castiñeira, de Econométrica, asesor también del presidente, en su cuenta de X mostró los estudios que vino haciendo a través de su consultora y midió 1,9% para el mes de mayo. Orlando J. Ferreres también proyectó una continuidad de la desaceleración. Esperan de que esté en el 2 o inclusive un poquito menos. La consultora de Fernando Marul, FMIA,
pronosticó que también habrá una desaceleración al 2%, inclusive podría estar abajo un poquito más, un 1,9%. La primera medición que salió ahora fue la del IPC de Bahía Blanca, porque Bahía Blanca tiene la medición de su propio IPC a través de una institución que lo hace, que estimó que la inflación mostró una variación del 1,6%, y bueno, lo que decías vos la otra vez en el tema de alimentos, porque alimentos tuvo muy poco aumento en el transcurso del mes, inclusive hubo algunos que midieron 0 en la última semana de mayo. Estamos hablando de mediciones de alta frecuencia, estamos hablando de mediciones también de 0,2 del ESG, por ejemplo. Convius midió en esa última semana 0,9, ¿sí? Otros 0,5, así que la verdad que un escenario tal vez en el momento en el que se había anunciado el tema de la salida del cepo, impensado, ¿no? Seguro, sí. También es la contracara que seguramente nos vas a comentar, Ale, la actividad cuando vas a las regiones están muy castigadas. Sí. Misiones, epicentro de este programa, lo siente y mucho. Totalmente. A pesar de eso, bueno, hay algunos sectores que en algunos lugares del país, bien lo puntualizás vos, están mostrando alguna mejora, justamente en lo que tiene que ver con el IGA, creo que se llama, que es la sigla que utiliza Orlando J. Ferreres para medir actividad. Midió 1,3% desestacionalizada, un incremento, recuperando también el terreno que había perdido en el mes previo. Así que, bueno, hay algunas mediciones que muestran que en algunos sectores hay aumento de la actividad, reactivación, pero en otros todavía no. Recordemos que, bueno, uno de los más castigados, que tuvo una baja tremenda, fue el de la construcción, que en algunos lugares del país aparentemente estaría teniendo algún repunte, pero bueno, eso todavía acá no lo notamos, y recordemos que un motor muy importante de esa actividad en la construcción tenía que ver con la obra pública, que bueno, pasó la motosierra, ¿no? Y no hubo más elevación. Además de la obra pública, acordate, retrotraemos al programa anterior, para quienes nos escuchan seguido, que habíamos comentado aquel informe de Ramiro Castiñeira, nombrado por vos hace un ratito, amigo de este espacio, que es asesor también del Consejo de Milei, donde hizo un informe. En realidad no lo hizo él, son dos invitados, digamos, que han hecho ese informe, especialistas en la construcción, que el sector privado, independientemente de la obra pública, porque la obra pública ya se paró hace tiempo, esta baja vendría por la fuerte alta de los precios de la materia prima y de la mano de obra. Se vuelve más inviable, se achican los márgenes y se prescinden de trabajadores, ¿no? Eso es una realidad, lo habíamos analizado, lo dice el propio gobierno, vamos a decir, en este caso de la mano de la consultora econométrica, que bien puntualiza que el costo de la construcción está, digamos, muy por encima de lo que después se transaccionan las viviendas, y entonces, ¿para qué voy a construir si puedo comprar más barato? ¿No? Claro. Entonces, básicamente, esa es una gran problemática, achique de márgenes para los desarrolladores y constructores, y la contracara, que es el despido de empleados, ¿no? Totalmente, y la inactividad, más allá de que tengan su régimen los que están en blanco, ¿no? Cíclico en cuanto a periodos de inactividad en donde, bueno, eventualmente pueden tener alguna percepción de algún ingreso. Quedándonos por un momento también en el primer tema, que era el de la inflación, recordemos que, bueno, esa es la carta que se juega al todo por el todo del gobierno, que es a tratar de bajar cada vez más la inflación para llegar al mes de octubre, bueno, competitivo, ¿no? Desde el punto de vista electoral, que es algo que también influye mucho en las expectativas que tienen los inversores, sobre todo también los extranjeros, los de acá también, respecto a qué rumbo pueda tomar el gobierno y cómo va a seguir, digamos, practicando esta disciplina que tiene que ver con lo fiscal, que tiene que ver con la no emisión, que tiene que ver con tratar de seguir bajando la inflación, que, bueno, en definitiva termina siendo un impuesto
impuesto que castiga a la gente más pobre. Y hablando de eso, acá empezamos también a desglosar un poco el tema de el superávit fiscal que yo mencionaba anteriormente, porque bueno, es una de las anclas consideradas de las más importantes por parte de los especialistas y por parte del propio gobierno inclusive, que marca diferencias inclusive respecto de otros escenarios en donde se hicieron cosas parecidas a estas que se están implementando actualmente. Pero bueno, y acá está en discusión el tema político también, que bueno, esto yo lo hago mío, no te hago partícipe, digamos, de una opinión a vos, Eva, con respecto a este tema. Más bien pareciera de que la oposición, en este caso, le quiere poner una piedrita en el camino o una piedraza, depende cómo lo midamos, al gobierno en este afán, digamos, de seguir manteniendo un superávit delicado ahí, pero superávit al fin fiscal, con la modificación de de las jubilaciones, con un incremento de jubilaciones, con un incremento de los bonos para los jubilados también, prolongando la emergencia por discapacidad, que también fue eliminada, también, bueno, el tema de reactivar la moratoria previsional que venció en el mes de marzo. Sobre ese tema hubo un cálculo que dio a conocer el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que dijo que esto tiene un costo de $12.000 millones, un 1,8% del PBI. Hay otros cálculos que dicen otra cosa. De hecho, hay discusiones, digamos, con respecto a que ni siquiera esto son números que maneja la Oficina de Presupuesto del Congreso, que de hecho la Oficina de Presupuesto del Congreso sí había hecho un cálculo con respecto a qué era lo que salía más caro, si aumentar las jubilaciones o aumentar el bono, y al final salía más caro aumentar el bono que las jubilaciones. Tratar de actualizar el bono tenía un impacto mucho mayor en lo que tiene que ver con la erogación de gobierno antes que actualizar un poco el tema de las jubilaciones. Por este tema va a haber sesión justamente en el día de hoy, veremos qué pasa. El gobierno ya dijo que no tiene ningún problema en, obviamente, despejar eso, que en el caso de que sea sancionado va a ser derogado por el propio gobierno, que bueno, ya de derogaciones tiene experiencia, ¿no? Así que bueno, está dada también en el tablero político un poquito esta discusión con respecto a qué medidas se pueden tomar y cuáles eventualmente podrían llegar a tener mayor o menor impacto dentro de lo que tiene que ver con eso, ¿no? Seguro, siempre el análisis dentro de lo que es la política económica. El salario real es una variable, porque si el salario real crece, crece el ahorro, y si crece el ahorro, crece la inversión, y uno de los motores para poder transformar el ahorro en inversión productiva es el mercado de capitales. Así que está muy bien que lo traigas a colación. Nosotros siempre, por lo menos desde Net Finance, tenemos esa visión apolítica, pero tenemos que analizar la política económica, porque claro, la política económica influye en los mercados, y por suerte, por lo menos quien habla acá, y creo que gran parte del equipo, si bien tenemos nuestros gustos, preferencias o lo que fuere, nos despojamos totalmente de ideales políticos, y eso nos permite poder operar con mucha mayor, digamos, visión, despojando ciertos ruidos políticos. Ale, bueno, a propósito de eso, un poco, sí, ¿no? Porque te quería preguntar por el tema de los dólares del colchón, Seba. Antes de eso, te cuento que Grupo IEB, empresa líder en el mercado financiero, brinda soluciones en financiamiento a individuos y empresas. IEB es agente de liquidación y compensación y agente de negociación integral, matrícula CNB 246. Hay varias incógnitas acá en el tema de la famosa cuestión de los dólares del colchón. Me gustaría que nos cuentes un poco vos, que también tenés el punto de vista técnico que acabas de mencionar con respecto a este tema, porque bueno, se plantea como que, bueno, sí, sacá los dólares del colchón, que no va a pasar nada, ya hay varios gobiernos que firmaron, que bueno, no sé, habría que ver qué firmaron con respecto a qué va a pasar con ingresos brutos sobre esos dólares de colchón, pero hay otras normativas que son mucho más profundas, que influyen, digamos, también en esta cuestión, ¿no? Vamos a tratar de clarificar un poco por qué es importante, y porque el título de esta parte sería "Quiero tus dólares". Exacto.
Es entendible que el gobierno esté buscando, y vamos a ir profundizando en esta parte, que la quiero dividir como en dos temas. Cuando vos vas a un banco, vas a una sociedad de bolsa, incluso ahora abogados, son sujetos obligados, dependés de la UIF, de la Unidad de la Información Financiera. Con lo cual es importante que el oyente entienda esto, porque uno no puede ir al banco y depositar los pesos o los dólares que quiere si no está la debida justificación. Hay toda una confusión en lo que anunció el gobierno. Voy a ponerla bien en claro lo que el gobierno hizo. Lo que el gobierno hizo no necesita una fuerza de ley para hacerlo, porque fíjate que el día que expuso no estaba el representante de la UIF, estaba representantes del Banco Central, representantes de ARCA y el Ministro de Economía. Ministro de Economía. Eso es el anuncio. Entonces el gobierno tiene la facultad como Poder Ejecutivo de decirle a las entidades que deben informar a ARCA, no a la UIF, a ARCA, que pueden bajar un poco el nivel de información, que verdaderamente era insólito, sí. Producto de la inflación, quedan los topes muy abajo, ¿sí? Así como cuando te suben los topes del monotributo, es lógico que no tengas que informar movimientos que además nadie los puede mirar, ni se cruzan, ni tiene la posibilidad. No sirven técnica. Para nada, claro, no había una capacidad de análisis de semejante cantidad de datos. Te ibas al supermercado y la cajera te decía, estamos por pasar los 100.000. Le tengo que cobrar esta Exacto. parte de la compra porque tengo que hacerle otro ticket, porque si no quedan sujetos al régimen informativo, o sea, una barbaridad, ¿no? Exacto, lo cual eso te implica mayor costo vos como empresa, porque simplemente sos un intermediario para poner gente que haga esos informes. Pero eso es ARCA. Claro. Y acá, en la discusión, justamente creo que el otro día o ayer mismo hubo una nota en Cronista donde participó Hugo Mosín. Hugo Mosín, creo que fue funcionario de la CNB hace muchos años. Hugo Mosín fue el que me hizo todo el trámite a mí, abogado, de idoneidad, no de idoneidad, porque de idoneidad uno tiene que rendir el examen, sino de agente productor, que si bien no lo ejerzo, es necesario para poder mantener mi matrícula como idóneo. Uh-huh. Tengo que colgar o de una sociedad de bolsa, podría colgar de NetFinance, pero bueno, en su momento lo armé así. Hugo Mosín, un gran conocedor de lo que es prevención de lavado de dinero, de lo que son normativas CNB, porque la CNB también, junto con la UIF, así como también lo hace el Banco Central, junto con la UIF, ponen normativas para la ejecución. Lo pongo en castellano, para que se entienda. NetFinance es un agente asesor global de inversiones, un tipo de figura que tiene, de las tantas que tiene el mercado de capitales. Ya por ser AGI, que es mucho más que agente productor, persona física, que es mucho más de agente productor, persona jurídica, ya a partir de agente global de inversiones, el agente de negociación y obviamente la SALIC, antiguas sociedades de bolsa, como se llamaban, ya son sujetos obligados. Mucho cliente me dice, pero si yo te mandé desde el banco, no importa, el banco es sujeto obligado y nosotros somos sujeto obligado. Claro. Los dos debemos a la UIF, y no le podemos decir a la UIF, no, pero el banco X ya hizo su debida diligencia. No, porque si no la hizo, por algo, la UIF, cuando vos te das de alta como empresa, te da, vos vas a ser AGI, mirá que tenés que ser sujeto obligado. De hecho, ahora sumó a los abogados como sujetos obligados. ¿Qué significa un sujeto obligado? Estás obligado a informar las transacciones que hacen tus clientes. Tan simple como eso. Y eso no tiene nada que ver con lo que anunció el gobierno el otro día. Entonces presta la confusión. El cliente te dice, no, pero si el gobierno salió a decir que yo puedo hacer lo que quiero con mis dólares. No. Entonces, Hugo Mosín y otras, el doctor Perrota también, que es muy conocido, salieron a decir, ojo, porque si Argentina, que tiene que cumplir las normas Gafi, empieza a incumplirlas, podés entrar en listado gris. ¿Y qué crees que va a pasar si un país, que hay varios dando vuelta, está en zona gris? ¿Vas a poder colocar tu deuda en el exterior? O sea, para colocar deuda en el exterior necesitas requisitos. Uno es que la tasa de interés sea acorde, que ya vamos a hablar de eso, porque las tasas de los bonos en dólares siguen altas, siguen en 11, 12%. Argentina no se puede financiar al 12% porque se funde. Claro. Entonces necesita colocar por lo menos al 7, al 8%,
porque Estados Unidos ya rinde 5. Entonces podría ser al 7 al 8. Bueno, para eso se necesita que baje el riesgo país. Para bajar el riesgo país, otro de los requisitos es que seas impoluto en estas cuestiones de Gafi, es decir, que Argentina no esté vista como un país donde el dinero mal habido, producto de actividades ilícitas, ande circulando por los bancos, o por las sociedades de bolsa, o por los AGI, o por los AN. Hasta hace poco las concesionarias de auto también eran sujeto obligado, ahora las sacaron, Claro. Pero tampoco les notificaron. Entonces hay todo un tema semántico, finito y legal, donde si compras un auto todavía te hacen firmar esa declaración jurada que dice que vos ganaste el dinero de manera correcta. Entonces, Claro. ¿qué dicen estas personas de compliance? Y yo te digo, Ale, ni bien fue el anuncio, lo hablé con un montón de colegas, porque además yo, como persona, como funcionario de Net Finance, soy, digamos, el oficial de cumplimiento dentro de la empresa. Cuando es una empresa, el sujeto obligado, tiene que haber un oficial de cumplimiento y tiene consecuencias. Yo no puedo hacer la vista gorda. Si viene Alejandro Miño y pone $2 millones, le tengo que preguntar de dónde lo sacó. Uh-huh. No tiene nada que ver con que el banco o la SALIC ya no informen a ARCA. Para poder hacer esto que yo digo, primero, se tiene que expedir la UIF. Segundo, tiene que cumplir las normas de Gafi. De Gafi, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional y que te garantiza, digamos, un estándar de que la plata es blanca o no tan negra. Nosotros venimos de una revisión muy cercana donde la pasamos medio raspando. Sí, el año pasado si bien había... Sí. Y claro, y por más que vos digas, pero como si había un montón de información que los bancos y esto, bueno, pero eso es la información al sector tributario, no al sector de prevención de lavado de dinero. Es muy importante entender estas diferencias, porque también muchos contadores, volviendo a la charla que di ayer en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Misiones, también son sujeto obligado dependiendo lo que estén ejerciendo en ese momento. Tiene que estar matriculado, porque contadores hay muchos, tiene que primero ser matriculado por algún consejo y después desarrollar alguna actividad específica, y eso te hace que estés como sujeto obligado. Es decir, que si vos detectás que alguien puso un dinero y no te lo puede justificar, vos tenés que hacer un ROS, reporte de operación sospechosa, y eso se eleva a la UIF. Es obligatorio. No hacerlo implica una posible sanción para el sujeto obligado, para el oficial de cumplimiento, pero además tiene consecuencias penales, Ale. O sea, no es una pavada. Entonces lo que dicen estas personas es, pero ¿cómo? Cuidado con esto de los dólares de colchón, cuidado con lo que vaya a decir la UIF, que hasta ahora no dijo nada sustancial. Y acá se suma un poco la otra pata que te digo, si Argentina quiere colocar deuda en el exterior, se van concatenando los temas, es donde aparece Cavallo y Arriazu, hice una concatenación de apellidos, Arriazu y Cavallo, diciendo, señores, las reservas tienen que llegar a $100.000 millones. Por un lado, que es otro tema que ya lo vamos a ver, uno podría incorporar reservas colocando deuda, ¿no? ¿Vale? El Tesoro coloca deuda, se endeuda el país, eso se le pasa al Banco Central con algún artilugio, la inversa que pasaba, si querés, con gobiernos anteriores, donde el Central financiaba al Tesoro, acá sería el Tesoro financiando al Central. Y podría ser una forma, por ejemplo, en la convertibilidad esto funcionó muchísimo, donde Argentina tomaba deuda o privatizaba empresas y así se fortalecía el Banco Central. Pero no compraba deuda genuina, y ahí es donde Cavallo y Arriazu le dicen, y otros más, Ale, porque se van sumando esta gente del propio gobierno diciendo no estamos comprando reservas. Pero eso lo dejamos para dentro de un ratito. Lo que sí está, también dice, sobre todo Cavallo, es cuidado con estos dólares, porque no necesariamente, porque ¿cuál es el objetivo del gobierno? Que remonetice la economía, porque si no hay pesos, recordemos que hace poco, y después si quieres explayamos, también hubo una colocación de deuda de pesos muy exitosa, tanto del ECAP, más de 6.3 o 6.5 billions,
que aspiró del mercado, le dio un papelito y sacó los pesos del mercado. Claro. Eso también hace que baje la inflación. Charla de la primera parte de este programa, donde bien lo expusiste y lo dijeron las consultoras, y un bonte que también se colocó en pesos, suscripto en dólares, también podía suscribirlo con dólares, y participaron inversores del exterior y también fue muy exitoso. Pero acá lo que dice Cavallo es: necesitamos una balanza comercial positiva. Y vuelvo a este punto que parece que me estás mezclando todo, Seba. No, porque el gobierno le está pidiendo, bueno, como no hay pesos, usen los dólares. Claro. Y los dólares, que se estiman, me da cosa cuando digo entre 200.000 millones y 500.000 millones de dólares, como decís, che, Seba, no saben cuánto hay, y no, porque es dinero porque que no está negro. muchas veces declarado, claro, ¿no? Que a lo mejor fue blanco en algún momento, pero que para comprar dólares se tuvieron que ir al negro, pues no se podía comprar dólares, ¿no? Sí, los declarados seguramente se deben de saber, Ale, que son claro. parte, están en el banco, que es distinto lo que es bancarizado de lo que es no bancarizado. Yo puedo tener en mi declaración jurada de bienes personales que tengo $10.000 en mi almohada. Claro. ¿Sí? Entonces, eso debe estar, no tengo el número, pero en total, yo creo que deben ser 250.000 millones de dólares cuando hablan de 500. Entonces el gobierno quiere manotear eso, pero no se puede, porque para eso sí necesita fuerza de ley, y ya lo hicieron, que fue el blanqueo. Uh-huh. ¿Se entiende? Totalmente. Y eso también erosiona las normas Gafi, porque en el blanqueo vale todo. Vos, lo único que, sobre todo en este blanqueo, que estuvo muy bien hecho, pero es un tiro de una sola vez, vos le estás diciendo al contribuyente que no pagó: vení, decime más o menos de dónde lo sacaste, claro, decime que lo sacaste de tu actividad comercial y dale que va. sí. Esto que se anunció ahora no es lo mismo. El objetivo del gobierno, entonces, para repasarlo, es remonetizar la economía, es decir, que vos puedas ir a una concesionaria. De hecho, Luis Caputo le dijo a las automotrices: empiecen a ofrecer, díganle a sus concesionarios y empiecen a ofrecer los vehículos que puedan ser pagados con dólares. Uh-huh. Claro, para que la gente use esos dólares. Que las concesionarias las sacaron de sujeto obligado. Qué casualidad, ¿no? ¿Estuvo pensado esto? ¿Y qué crees que va a decir el Gafi? Che, ustedes están dejando que los contribuyentes que eludieron impuestos, a lo cual podemos estar todos de acuerdo de por qué se eludió, pero se mezcla todo ahí. Se mezcla el que vende droga, se mezcla el que tiene trata de personas, se mezcla, o sea, por eso está tan penado mezclar, en el mundo. Claro, totalmente. Aquel contribuyente que no declara. Las penas en el mundo suelen ser muy parecidas para aquel contribuyente que no declara, que hablo de lo penal, de lo que es un delito, como de los que yo te mencionaba. Entonces, el gobierno entra en una encerrona. Necesito dólares, por eso traje lo de Arriazo y Cavallo. Necesito que crezca la actividad económica, por lo que contabas vos, fuerte baja inflación. Aspiro pesos, no voy a dejar de aspirar los pesos, ya pagué la maquinita, mi principal objetivo es la inflación, voy a ir en contra de todo, pero ve que la frazada es corta, se le cae la actividad, hay raje de gente, Argentina cara en dólares, y veremos cómo sigue toda esta historia, pero no es casualidad, digamos, o es frazada corta tratar de ir por esta vía. Yo creo, Ale, que el gobierno la va a dejar pasar. El anuncio que hizo, ya está, fue un anuncio que te diría que se diluye rápidamente, y que cuando los bancos y la SALIC le hagamos entender a las personas que no pueden venir con el dinero y depositarlo en el banco porque claro, la UIF nos expidió, y les recomiendo que no lo hagan, muy a mi pesar. Me encantaría decirles: sí, traigan la plata, sí, vengan, obvio, y compren bonos. Más vale. Esto fue en el blanqueo, ¿se entiende, Ale? Total. Con una ley atrás, que además salió por decreto, ¿no? Pero bueno, hoy ya tiene fuerza de ley, así que no importa, pero importa la foto, no la película, ¿no, Ale? Depende. Es muy importante, y por eso quería hacer hincapié en este tema
antes de meternos por ahí un poquito más a mercado, que creo que tenés un montón de información. Sí, igual, digamos, vamos a tratar de sintetizarla un poco, pero a ver, una última pregunta que te quiero hacer con respecto a este tema puntual. Sí. O sea, en definitiva, con esta ausencia de anuncios concretos, por ejemplo, de parte de la UIF acerca del tema del uso de los dólares de colchón. Los dólares de colchón, por ahora, siguen condenados a ser utilizados en la economía en negro. Seguro. ¿No? Seguro, o sea, Ale. porque no podés ir a Señor comprar un auto agente, con los dólares de colchón. No, lo tenés que usar para otra cosa. O sea, negro. Señora, seguir en negro, digamos, ¿no? Claro. Portfolio Manager, tantos que nos escuchan en muchas partes de todos lados, si usted manda dólares a una cuenta comitente y si viene por Net Finance, no tenga ninguna duda que le vamos a pedir solicitud y origen de los fondos. ¿De dónde salió la Porque plata? así debe ser. Por supuesto, cuando vos abrís la cuenta en cualquier sociedad de bolsa, ya te arman un perfil del inversor, vos ya mandás algo de documentación, tenés que superar ese umbral donde se encienden las alertas y ahí vos actuás y le pedís, che, ¿tendrás algo? Bueno, dependiendo de los casos, si sos un empresario, si hiciste una distribución de utilidades, tenés que tener un acta. Bueno, ese acta tiene que estar debidamente en un libro rubricado. Las declaraciones juradas ahora parece que son mala palabra, pedirlas siempre fue así. Es algo delicado, yo comparto con el gobierno, pero siempre un contador te puede hacer una certificación contable. Claro. Listo, la manda al consejo, la legaliza y el contador te dice, este señor tiene ingresos en el año por su actividad lícita y qué sé yo, Sí. porque el contador también es sujeto obligado y todos felices, pero no vayan a depositar al banco dinero que no tienen declarado porque eso sería un blanqueo. Lo que el gobierno busca es que esos dólares vayan directamente, y es lo que dijo Cavallo también, vayan a comprar cosas. Claro. Que no sean sujetos obligados. Exactamente. Bueno, y a propósito del tema de reservas, ya estamos, qué bien que nos trata el Fondo Monetario, ¿no? Con respecto al tema del tema de acumulación de reservas. No nos podemos quejar. La verdad, Argentina no se puede quejar. ¿Corrimos el arco? Sí, totalmente. ¿Corrimos el arco? Bueno, pero me parece que ya se sabía que se iba a correr el arco, digamos, ¿no? Era como ¿Pero que... querés contar por qué? ¿Cuánto? ¿Qué era el examen que teníamos que rendir? El examen que teníamos que rendir el 13 de junio era de que teníamos que tener haber acumulado después de todos los desembolsos que se hicieron. A ver, hay algunos que se cuentan y otros que no se cuentan. O sea, este tema es medio vidrioso de entender. A ver, yo la verdad no leí el staff report del Fondo Monetario Internacional, pero en lo que tiene que ver en general con alguna de las condiciones del acuerdo era que a partir de determinada fecha, que eso es también otra cosa que está en discusión, porque dicen, no, esto es a partir del mes de diciembre del año pasado, no, esto es a partir del esto a partir de marzo. Bueno, o sea, hay ahí medio una nebulosa que yo no lo terminé de desentrañar, pero el asunto es que el Banco Central tendría que haber acumulado 4.000 palos de reservas, 4.000 palos dólares, ¿no? Obviamente, en reservas, y no lo hizo. Eso era lo que decía. ¿Cómo, Ale? Te pregunto, ahora yo a vos, te pregunto, ¿pero cómo no compró reservas? Si el dólar está quieto, ¿qué pasó? Entonces, el tema de las bandas... Y lo que pasó, claro, a ver, no, a mí me parece que el gobierno, o sea, a ver, se firmó una cosa, pero al final se terminó haciendo otra, que es un poquito lo que también critican algunos economistas, porque, a ver, dentro del acuerdo también está de que el gobierno podía comprar adentro de la banda. Podía comprar dólares dentro de la banda. Por eso el micrófono es muy poderoso, ¿no? Porque una cosa es lo que decís y otra cosa es lo que está escrito. Claro que podía. Lo que está escrito es pero eso. Pero no lo dijeron así. Pero lo que se dijo en el micrófono es, vamos a comprar cuando las reservas quiebren la banda inferior. Es decir, queremos comprar dólares pero baratos, ¿no? ¿Y qué pasó? El gobierno creyó que se iba a ir al piso de la banda, exactamente. Se hablaba, otro asesor de Milei, que ya se me va a venir el nombre, Bogiano. ¿No pasó nunca Bogiano por acá? No. Miguel Bogiano, ya lo vamos a contactar. No, tenemos que traer. Miguel Bogiano dijo, cuidado,
que el dólar, bastante meses antes lo que te voy a decir, dijo, el dólar se puede ir a 600. Y después Milei dijo, si con todas las reservas que tenemos compramos la base monetaria en 911. ¿Por qué la vamos a comprar más cara? Pero no pasó. Exacto. Pero no pasó. No pasó. El dólar se estabilizó en el medio de la banda, un poquito por abajo, y ahí anda coqueteando entre 1150 y 1200. Sí. ¿No? Y ahora podés seguir, pero eso era importante entender, que el gobierno pensaba que iba a comprar reservas. Claro. Y no lo hizo. ¿Y ahora el examen? ¿No compramos? No compramos, pero bueno, la reserva? no hay problema. Cristalina dijo que vemos en julio. Vemos en julio qué onda. Ay, nos pasaron la mesa de examen. Sí, total, menos mal, porque viste que no aprobábamos. Claro. Pasaron para julio y... Qué suerte que tenemos. Ahora, digo, por digamos, con todo el optimismo lo digo, ¿no? Si no se consiguió eso en junio, en un mes vas a cubrir, digamos, 4.000 palos, vas a comprar 4.000 palos. Está bien que juntó 1.000... ¿no? Juntó 1.000 por el lado de la licitación esta de los bontes, ¿no? Pero es que entiendo que ya está descontado eso. Yo creo que 5.000 era la 4.000 era lo que estaba faltando directamente, ya bontes incluidos. O sea, ya descontando que juntamos esos 1.000. Sí. Que entiendo que es así, pues no quiero, pero bueno, no vamos a pelear por 1.000 millones de dólares. Escúchame, poca plata. Pero... no sé, nos pueden tildar de cucas ahora por esta postura, pero como siempre decimos, nosotros estamos en favor del ahorrista, del pequeño inversor. Y es importante esto, y sí, Argentina necesita reservas. Está bien lo que dice Cavallo y lo que dice Arriazu. Arriazu, recordemos, Milei lo ama a Arriazu, sí, lo ha dicho a viva voz. Totalmente. Y viene siendo muy crítico con esto. Y dice que las reservas, lo dije antes, tienen que llegar a 100.000 millones de dólares. Y bueno, el FMI... nos pateó el arco, veremos si podemos comprar. ¿Cambiará el gobierno la estrategia? ¿Empezará a comprar reservas? No lo sé. Bueno, muy rapidito te cuento un poco algo del mercado, Seba. Vamos. Wall Street tuvo un incremento interesante ayer, la mano de Nvidia, que de vuelta se convirtió en la compañía más valiosa del mundo. La dejó en segundo lugar, fabricante de microchips, muy utilizados para la implementación de la inteligencia artificial, gente que es muy plástica, tiene una plasticidad para moverse inclusive en el marco de las medidas que va implementando Trump, mirá lo que te digo, y se convirtió nuevamente en la compañía más valiosa del mundo, dejando en segundo lugar a Microsoft. Así que bueno, obviamente que la mayoría, las famosas 7 magníficas, son todas tecnológicas, en el mercado internacional y en Nueva York fundamentalmente. El Dow Jones subió también un poquito ayer, 0,51%, el S&P ganó 0,59%, el Nasdaq también se apreció un 0,81%, lo de Nvidia, que te digo, aumentó un 3%. Recordemos que había dado, hablábamos, ¿te acordabas? Con Mariano de Negri, este tema del balance que iba a dar a conocer, que se dio a conocer, que fue positivo. Totalmente. En gran medida, así que bueno, tuvo un resultado positivo también. En el último mes Nvidia aumentó un 25%, contento de lo que compraron Nvidia, o tienen un fondito ahí con Nvidia colocado adentro. Y por otro lado, el S&P Merval, o sea, nuestro mercado argentino, subió 0,8% ayer. Después tengo los mensuales y todo, pero lo vamos a dar la semana que viene en todo caso. Hubo algunas subas interesantes, Banco de Valores más del 6%, Comercial del Plata más del 3%, TGN más del casi el 3% también, las energéticas ahí y las distribuidoras de gas, en torno al 3%, Metrogas, Pampa Energía, YPF, que también subió, los ADR, que son las acciones de la Argentina que cotizan en el NICE, también tuvieron incrementos, Pampa, Loma Negra, BBVA, algunas financieras y algunas bancarias cayeron, Cresud cayó, Superviel cayó, Banco Macro cayó un poquito, así que bueno, los bonos cerraron con algunas subas de hasta 0,5%, Bonar 2029, Global 2046, Bonar 2035 tuvieron avance de 0,4%.
Las bajas más significativas fueron las de 2041, el Bonar, menos 1,1, el Global 2029 0,7, el Global 2041 0,5, así que bueno, la curva en pesos mixta con más demanda de títulos en tasa fija y duales, que esto quiero que me lo expliques, y el mercado sigue apostando a un buen dato de inflación, menor al 2% para la semana que viene, y el riesgo país cerró en 673 puntos básicos. Recordemos que está ahí la barrera famosa que creo que la mencionó Milei también, de 550 puntos para salir al mercado internacional a conseguir, en este caso, financiamiento internacional. Otra cosa que no pasó, Ale. Claro. Otra cosa que no pasó. Exactamente. Más allá de que, bueno, hay como una queja de Argentina diciendo... los países circundantes sudamericanos, muchos de ellos tienen variables macroeconómicas peores que la de Argentina y están mejor calificados en lo que tiene que ver con su deuda. Pero bueno... Porque no tienen cepo, Ale. Exactamente. Porque no tienen cepo. Ese es el problema. Y todavía Argentina tiene cepo, si no preguntale al empresario. Totalmente. Todavía tienen cepo. Totalmente. Entonces, no, esto no se puede. Ahí te complemento con algo. Todavía en el año YPF, 16,64% abajo en dólares. Sí. Afuera, en Wall Street. O sea, si vos tenías YPF del 31.12, 30.12, compraste ahí, estás más de 16% abajo. Si compraste Galicia, 9% abajo. Si compraste IRSA, para poner distintos sectores, claro, sí. estás más 1. Mira qué bien. IRSA, Cresud, todo el grupo muy ligado a real estate y un poco del agro en el caso de Cresud, o bastante en el agro en el caso de Cresud, pero son del mismo grupo económico, con lo cual, y tenés bonos en dólares, como bien dije al principio, rindiendo todavía, y ahí hago lo que vos mencionás contra la inflación. Primero, los bonos en dólares rindiendo 11-12% anual, inviable, el riesgo país no está en 500 y además debería estar en 300, en 250 para ser un país más o menos normal. Eso está totalmente estancado. Obviamente YPF llegó a estar 55% abajo en dólares, entonces, pero yo miro la película siempre desde el principio de año. Estamos casi a 6 meses de que empezó el 2025 y los mercados obviamente internacionales no ayudan, el oro está muy para arriba, eso significa que los mercados no acompañan del mundo y en la Argentina no es una excepción. Y por el lado de los pesos, un bono SER rinde inflación más 10. Y esto no está comprimiendo tampoco de manera significativa. ¿Y qué significa inflación más 10? Y bueno, la REM está diciendo 25, 26. Uh-huh. Entonces, si es 25, 26, le agregamos 10, ¿no? Estamos en 35, 36. ¿Cuánto rinde un plazo fijo? 30, 31 en los bancos principales. En los bancos de segundo piso, ¿cuánto rinden? 35. Entonces, te da un colchoncito por si llega a haber alguna situación no deseada. Los bonos SER son atractivos, pero todavía rinden mucho. La tasa está cara, que es la otra cara de la moneda de todo esto que venimos hablando. Las tasas están muy altas. Una LECAP, si querés, que es como hacer un plazo fijo contra el Estado, pero que tiene mercado secundario, estás hablando de 29-30%, que fue esta colocación que bien mencioné antes, muy exitosa, de 6.5 billones de pesos que aspiró el mercado. Y esto también preocupa, porque entonces el Estado está pagando una tasa muy alta, tasa de interés real positiva por encima de la inflación, 5 o 6 puntos por encima. El inversor, si el dólar está quieto, chocho, claro, hace plazo fijo, se compra una LECAP, se compra un bono SER, dependiendo de su perfil y horizonte de riesgo. Las tasas caras, porque de ahí para arriba es si te querés financiar. Y simplemente agrego lo mismo que dije la otra vez: crecieron los créditos al sector privado, eso dinamiza la economía, pero no crecieron porque están comprando fierros, no crecieron porque están comprando tractores, no crecieron porque están comprando tecnología, crecieron porque la gente no llega a fin de mes y está refinanciando tarjetas principalmente, creció la morosidad y esas tasas están en 180% anual. Hay préstamos al sector, digamos, privado al 200% anual, con lo cual es una alerta. La tasa de interés es el precio del dinero, claro, y está cara. Totalmente. O la tasa está cara o el dólar está bajo, y hay muchos hablando de alguna situación que podría tener el tema del dólar, ¿no? No es menor.
Totalmente. Y así hemos llegado al final de nuestra entrega de esta semana de Sentido Económico, señor Sebastián Bordato. La despedida. ¿Cuántos temas hemos repasado, no? Es una cosa de locos, la verdad, impresionante. Muy bien. Bueno, las acciones pueden ser un buen refugio, mirando para adelante, para no contar solo lo que pasó, sino lo que vendrá. Las acciones argentinas pueden ser, dependiendo qué sector uno compre, una alternativa de inversión que te puede llegar a contener ante un cambio. Si es positivo, Argentina bajará el riesgo país y las acciones mejorarán porque las empresas estarán mejor. Si eso no ocurre, en pesos, digamos, sí, siempre por ahí hay un acompañamiento de la inflación y principalmente los bancos. El sector bancario es donde vemos que hay valor para dejar algo, ¿no? Ahí están, puntos suspensivos para ir mirando. Hemos llegado al final de nuestro episodio de hoy, señor Sebastián Bordato. Muy bien. Nos reencontramos la semana que vos. viene. Con el feliz cumpleaños. Ya 4 con el años feliz de programa. cumpleaños, exactamente, pero vamos a tratar de buscar un feliz cumpleaños que no tenga royalties, porque si no, se nos remueven los episodios de Spotify. Así que desafío para la semana que viene. Encontrar un feliz cumpleaños que no tenga pago de regalías. Seba, un abrazo enorme. Un abrazo grande, gracias a todos. Gracias a todos. Final de Sentido Económico por esta semana, así que será otro episodio la semana que viene.